Hola chicos y bienvenidos a Historia se escribe con H. Hoy vamos a empezar el tema número 2, que continuará exactamente por donde lo dejamos en el tema número 1. Así que no podemos olvidar absolutamente nada de lo que vimos en el tema anterior. Es más, deberíais ver algunos vídeos para recordarlo. Lo vais a ver, ¿verdad? En todo caso, espero que tengáis todo el material preparado porque empezamos con el PowerPoint. Como estáis viendo aquí, el tema 2 se llama la Alta Edad Media, el feudalismo. Una palabra que no os debe sonar rara, ya que hemos hablado algo de los feudos en el punto que vimos los reinos germánicos, es decir, el Imperio Carolingio del tema número 1. Si no os acordáis, repito, volved otra vez al tema número 1, ved el punto 4 en el que hablamos del Imperio Carolingio y se os va a refrescar la memoria súper rápido. En todo caso, como siempre, este va a ser el índice, este va a ser el mapa del tema que vamos a estudiar, que en este caso, como veis, tiene 7 puntos en lugar de los 6 puntos del anterior tema. En el punto de hoy vamos a estudiar el 1, el feudalismo en Europa, es decir, vamos a estudiar básicamente qué es el feudalismo, cuál es el origen del feudalismo y a qué países afecta. Veremos en el punto 2 la vida en los feudos, que ya sabemos lo que es, deberíamos saber lo que es un feudo. Y los 2 puntos en inglés, Feudal Society y Romanesque, ¿vale? Que vamos a verlos esos en clase. Se puede decir que en el punto 3 estudiamos la sociedad feudal y las características generales de la sociedad feudal. Y luego vamos a ir adentrándonos en cada uno de los 3 grupos más importantes de la sociedad feudal. Los nobles por un lado, el clero, que es los miembros de la iglesia, y por último los campesinos, que siempre son los más pobretones. Así que sin más, vamos a empezar con el punto 1, el feudalismo en Europa, que como he dicho antes, es una pequeña introducción al tema del feudalismo. ¿Estáis preparados? Pues vamos allá. Antes de empezar, tenemos que recordar una cosa súper importante, que de hecho vimos al principio del tema número 1, y es que la Edad Media se encuentra dividida en 3 etapas distintas: la Alta Edad Media, la Plena Edad Media y la Baja Edad Media. Podemos decir que en este tema número 2 vamos a estudiar toda la Alta Edad Media, que fue además el momento en el que este feudalismo, este fenómeno, apareció por primera vez. Concretamente que va de los siglos 5 al 10. Habrá otro tema en el que estudiaremos solamente la Plena Edad Media. Y un último tema que estudiaremos, la Baja Edad Media. Bueno, el punto número 1 tiene 3 apartados. El origen del feudalismo, con el que vamos a empezar con él ahora, las características principales del feudalismo y la monarquía feudal, en el que vamos a estudiar cómo se gobernaba Europa en época del feudalismo. Antes de nada tenemos que saber cuál es el origen del feudalismo. Como estáis viendo aquí, este mapa debería seros bastante familiar, ya que en él se representa el Tratado de Verdún. No olvidéis que cuando muere el hijo de Carlomagno, Luis el Piadoso, el gran imperio carolingio se divide en 3 partes. Una parte se la queda Carlos el Calvo, otra parte se la queda Lotario, en verde, y en naranja es la parte de Luis el Germánico. Este documento, el Tratado de Verdún, se firma en el año 843 y supone 2 cosas. Supone el fin del Imperio Carolingio, que se divide en pequeños reinos, y en segundo lugar es el origen de varios países europeos que existen actualmente, como es el caso de Francia, que sería el reino que se queda Carlos el Calvo con él, o como sería el caso de Alemania, que es el territorio que ocupa Luis el Germánico. Este documento de Verdún es uno de los documentos más importantes de la historia de Europa, ya que supone el origen de la Europa que conocemos actualmente. Sin embargo, el fin del Imperio Carolingio también trae una cosa bastante negativa. Comienza una época de oscuridad, una época de violencia, ya que no existía un poder central y un líder, como era el emperador, que pudiese mantener la paz y la estabilidad dentro de las fronteras. Por tanto, la violencia, la inestabilidad e incluso los conflictos y las guerras empiezan a dominar toda Europa. Fue una época oscura. Pero si la situación era mala, peor se va a poner aún, ya que no solamente no había ya un imperio carolingio en el centro de Europa, sino que al mismo tiempo diferentes pueblos van a iniciar una nueva oleada de invasiones por Europa. ¿Cuáles son esos pueblos? Pues vamos a verlo en este mapa de aquí. Por el sur, los musulmanes de un recién creado imperio islámico, que ya os debería de sonar, lo hemos estudiado también en el tema número 1, van a atacar desde el sur, van a atacar desde el norte de África,
Por otro lado, los vikingos, sí, los vikingos, los famosos vikingos de la serie Vikingos, empiezan a aparecer desde la zona de Escandinavia, concretamente donde aparece este monigote aquí con cuernos. Van a empezar a atacar desde el norte. Y por otro lado, los húngaros y otro grupo de pueblos llamados los magiares van a atacar desde Centro Europa. En pocas palabras, si la situación era complicada porque ya no había un imperio ni un emperador, esto se va a volver auténticos locos cuando estos pueblos van a empezar a atacar a Europa. Imaginaos vivir en esa época. Violencia, falta de un gobierno que pudiese darte seguridad, y por otro lado los vikingos, medio locos, los húngaros y los musulmanes atacando por todos sitios. A mí no me hubiese gustado para nada vivir en esa época. En pocas palabras, como estáis viendo, es una época de violencia, es una época de crisis. La gente tenía miedo. Simplemente tenía miedo de viajar de un pueblo a otro. ¿Por qué? Porque podía haber vikingos, porque podía haber húngaros, porque podía haber saqueadores, ya que no había un imperio que tuviese soldados que protegiesen al pueblo. No había directamente. Obviamente, este momento de gran crisis y violencia va a tener una serie de consecuencias que va a provocar que la forma de vivir de los europeos cambie radicalmente, ya que no se podía vivir en esta situación. ¿Cuáles son las principales consecuencias? Son estas 4 que vamos a ir explicando una a una, comenzando con la primera. En primer lugar, los reyes van a ir dando poder a los nobles, a los condes y a los marqueses para proteger sus condados y provincias del ataque de los musulmanes, vikingos y húngaros. ¿Esto qué significa? Bueno, como muy bien sabéis, los vikingos, musulmanes y húngaros están atacando Europa, están invadiendo Europa, generando una época en la que no hay seguridad. Eso provocaba que los reyes de los reinos que habían quedado del Imperio Carolingio, Francia, Alemania, etc., se van a ver totalmente incapaces de mantener la paz en sus reinos. Eso obliga a tener que utilizar a los nobles de su país, a los condes y los marqueses, para que ellos puedan controlar con sus soldados propios los pequeños territorios en los que se encontraban divididos sus reinos. Por tanto, los nobles van a ganar mucho poder ante la incapacidad de los reyes de poder gobernar en todo su reino. En segundo lugar, los campesinos que tenían tierras, que tenían posesiones, también van a ir a entregar esas tierras a los nobles, a los mismos nobles que hemos hablado antes. ¿A cambio de qué? A cambio de protección. Esos campesinos que tenían tierra o que tenían posesiones van a ver que ante tanta violencia, ante la quema de sus campos, los saqueos de los húngaros, de los musulmanes y de los vikingos, ellos no podían proteger sus posesiones, ya que no tenían soldados ni ejército, e incluso ni sabían luchar. Pero los nobles sí, porque tenían soldados. Por eso los campesinos van a realizar un pacto con estos nobles en el que van a entregarle todas sus posesiones y a cambio los campesinos van a recibir protección de los nobles, que van a ver cómo sus riquezas van a incrementarse. Tercera característica: el poder realmente en Europa no va a estar en manos de los reyes, van a ser los nobles los que se van a quedar con el control de los reinos. Los nobles no son reyes, obviamente, son nobles, son marqueses, son condes, etc. Pero como los reyes no podían gobernar, y como los campesinos también van a quedar bajo el dominio de estos nobles, los nobles van a realmente a gobernar Europa, van a gobernar los reinos, sin llegar a ser reyes. Con el paso del tiempo, estos señores, que eran tanto nobles como también altos cargos de la iglesia, van a recibir el título de señores feudales. Señores feudales porque controlaban un trozo de tierra, un territorio que se llamaba feudo, que luego lo explicaré lo que es. Por eso tenemos tanto señores feudales nobles, que no son miembros de la iglesia, eran guerreros que tenían títulos, riquezas e incluso su propio ejército. Y también señores feudales eclesiásticos, porque son miembros de la iglesia pero de altos cargos, que realmente, aunque eran sacerdotes realmente actuaban más que como un cura o como un sacerdote, actuaban como un noble. E incluso tenían hasta sus propios soldados. Bien, la última característica, como estáis viendo, es que el sistema feudal, el que acabo de explicar, se llegará a extender, como estáis viendo en el mapa, por todo el continente europeo, concretamente por la parte occidental de Europa, afectando, por ejemplo, a zonas como Francia, Alemania e incluso también España y Portugal. Este sistema feudal se iniciará en torno al siglo IX. Además, los reinos que van a quedar afectados más
pues el sistema feudal van a ser Francia e incluso Inglaterra, Alemania, etc. Si bien aparece en el siglo IX, que es la Alta Edad Media, va a tener presencia durante toda la Edad Media, ya que se acabará o prácticamente entrará en crisis este feudalismo en el siglo XV. ¿Por qué entra en crisis? Muy sencillo. Pues cuando poco a poco esta violencia, estos ataques, estas invasiones y esta inseguridad acabe, el sistema feudal no va a ser necesario. Bueno, ya sabemos todo sobre el origen del feudalismo. Vamos a ver ahora las características principales del feudalismo. Ya hemos estudiado algunas de las características principales, sin embargo faltan otras que tenemos que incluir y vamos a incluir aquí en el punto 1.2. Antes de nada, aunque ya sabéis lo que es el sistema feudal, vamos a poner una definición correcta del sistema feudal. Es decir, vamos a contestar la pregunta ¿qué es el sistema feudal? Por si algún día lo pregunto. Excelente. El sistema feudal es un sistema político porque es una forma de gobierno, social porque afecta a todos los grupos sociales, desde los más ricos hasta los más pobres, y económico, ya que también el feudalismo va a ser un sistema de producción. Además también va a afectar a la economía, no solamente a la sociedad y a la política, que existió en Europa occidental, como bien sabéis, entre los siglos IX al XV aproximadamente. Las características principales son las siguientes. En primer lugar, la economía se basaba exclusivamente en la agricultura y ganadería. Me explico. ¿Significa que no había comercio? Efectivamente. El comercio, como bien sabéis, supone el traslado de mercancías de una ciudad a otra. Pero imaginaos un comerciante que quiera llevar sus mercancías de una ciudad a otra. Imaginaos por tierra, es decir, utilizando carros con caballos. ¿Vosotros pensáis que ese comerciante se va a sentir seguro? Es más, ¿vosotros pensáis que las carreteras eran seguras para ir de una ciudad a otra y comerciar? Obviamente no. Y más teniendo en cuenta que podía haber saqueadores porque no había seguridad, o bien había pueblos invasores como los vikingos y los magiares que podían atacarles. Eso provoca que el comercio prácticamente desapareciese. Imaginad lo que le podía pasar a un pobre comerciante que quisiera viajar de una ciudad a otra con sus productos. Al mismo tiempo, los reyes, esos reyes que ya conocéis, van a perder su poder. Van a perder su poder mientras que los nobles van a aumentar mucho su influencia. Por otra parte, los campesinos van a empezar a depender de los nobles, que se van a quedar con sus tierras, con sus posesiones. En teoría, para protegerles, pero después se las quedan. Y esos campesinos empiezan a trabajar para estos nobles e incluso hasta llegan a perder muchos de ellos su libertad. Los campesinos que van a empezar a trabajar para los nobles van a recibir el nombre de siervos. Y por último, otra de las características, la última, es que la Iglesia Católica, no olvidéis que la Iglesia Católica es la que sigue al Papa de Roma, va a aumentar muchísimo su poder. Entre otros motivos, porque algunos de los señores feudales eran obispos, eran altos cargos de la Iglesia. Además, en esta época prácticamente todo el mundo era religioso, todo el mundo creía y seguía en la Iglesia. Y obviamente eso hizo que la Iglesia Católica tuviese un gran poder y una gran influencia, es decir, capacidad de influir sobre las personas, ya que eran todos ellos creyentes. Bueno, nos queda muy poquito, solamente el punto 1.3, la monarquía feudal, para acabar con esta primera parte del tema. La monarquía feudal es el sistema de gobierno de Europa durante la etapa del feudalismo. Por tanto, al ser una monarquía, ¿quién gobernaba? ¿Quién estaba al mando? En teoría el rey, pero realmente el rey tenía muy poco poder. Los que gobernaban realmente los reinos europeos eran los nobles. Un montón de nobles, mientras que el rey, su poder era muy reducido. Europa, como estáis viendo en el mapa, se encontraba dividido en un montón de reinos feudales, todos ellos con sus propios reyes. Los dos reinos de época feudal más importantes de Europa son tanto Inglaterra, como estáis viendo ahí, así como también Francia. Aquí tenemos Inglaterra y aquí tenemos Francia para que se vea mejor. Aquí tenemos un ejemplo de un rey feudal. Los reyes feudales eran los que en teoría gobernaban estas monarquías feudales, Francia, Inglaterra, e incluso ellos mismos pensaban que su poder procedía de Dios. Cuidado, no eran dioses, pero sí pensaban que ellos habían sido elegidos para gobernar. Sin embargo, los que realmente gobernaban en estos reinos eran los señores feudales, como bien sabéis, los obispos y los nobles. Por tanto, los reyes feudales de estas monarquías
comenzaron a ser llamados primus inter pares. ¿Qué significa esta palabra tan rara, primus inter pares? Pues aquí lo vais a ver. Significa primero entre iguales. Significa que los reyes feudales eran considerados por los nobles de su reino como un noble más. Tenéis que entender que los reyes, para poder gobernar, necesitaban sentirse que eran superiores al noble, para poder tener autoridad sobre ellos. Sin embargo, los nobles son los que mandaban, por tanto, los reyes eran considerados más que como reyes, como el noble más importante, pero no dejaba de ser un noble. ¿Me entendéis, no? Me aburro. ¿Cómo gobernaba el rey feudal? El rey feudal no gobernaba solo, obviamente. Necesitaba apoyos, ayuda. Concretamente se ayudaba de una curia regia y de los condados y ducados, es decir, pequeñas provincias en los que se dividía su reino. La curia regia era básicamente una asamblea, era una reunión en que el rey feudal se reunía con todos sus nobles más importantes, que aconsejaban al rey cómo gobernar. En algunas ocasiones los nobles eran tan poderosos que no solamente aconsejaban, sino que más bien ellos tomaban las decisiones, mientras que por otro lado los reinos se dividían al mismo tiempo en pequeñas provincias llamados condados, ducados o marquesados. Aquí, por ejemplo, tenemos el reino de Francia. El reino de Francia y su división. Aquí tenemos, por ejemplo, que el reino de Francia se dividía en ducados tan importantes como el de Bretaña, el de Normandía. Otras provincias también se llamaban condados, como estamos aquí viendo, como el condado de Anjou o como el condado de Flandes. Y con esto, chicos, acabamos el primer punto. Un punto en el que dejamos claro las principales características de todo lo que vamos a ver luego en los siguientes puntos. También me gustaría deciros que esos pueblos que van a invadir Europa durante toda la Alta Edad Media, como pueden ser los vikingos, como pueden ser los magiares o incluso los musulmanes, pero no son pueblos bárbaros de gente inculta. Los vikingos tenían una civilización que en muchos aspectos estaba muy desarrollada, especialmente en lo que se refiere a la navegación. Y los musulmanes, que vamos a estudiarlos más adelante, estaban muy avanzados en arquitectura, en medicina. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos veremos en el siguiente vídeo en el que estudiaremos el concepto feudo, que también, al igual que feudalismo, es tremendamente importante. Hasta entonces, nos vemos pronto. Cuidaos, usa la mascarilla y estudiad, que ya mismo viene el examen. Hasta luego, chicos.